Valentina observaba cómo el cuerpo gigante de la yegua se estremecía con cada contracción mientras la medianoche envolvía el establo. Nadie le había advertido que el nacimiento traería consigo un vínculo que desafiaría toda separación. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! La pequeña Valentina había cumplido 8 años apenas 3 semanas atrás, pero en su mirada se reflejaba una madurez que pocas veces se ve en niños de su edad. Vivía con su abuelo Mateo en un rancho modesto al pie de las montañas, un lugar donde el viento susurraba historias antiguas entre los pinos y donde cada amanecer pintaba el cielo con tonos dorados que iluminaban los campos de maíz. Su madre había partido al cielo cuando ella apenas tenía 5 años, y su padre trabajaba en la ciudad, enviando dinero cada mes, pero visitando solo en ocasiones especiales. Así que Valentina y su abuelo habían aprendido a bastarse el uno al otro, creando una rutina tranquila, pero llena de significado en aquel rincón olvidado del mundo. El rancho no era grande ni próspero. Tenía algunas gallinas que picoteaban en el corral, un par de cabras que Valentina se encargaba de ordeñar cada mañana y un viejo burro llamado Pancho que ayudaba a cargar los sacos de grano cuando era necesario. La casa era de adobe, con un techo de tejas rojas que había resistido más de 50 inviernos, y aunque las paredes mostraban grietas y el tiempo las había desgastado, para Valentina ese lugar era el único hogar que conocía y amaba. Cada rincón guardaba un recuerdo. La cocina donde su abuelo le enseñaba a hacer tortillas, el pequeño huerto donde cultivaban tomates y chiles, el porche de madera donde se sentaban por las tardes a ver el atardecer. Pero todo cambió aquella mañana de marzo, cuando el señor Eusebio, un ganadero del pueblo vecino, llegó al rancho conduciendo un remolque destartalado. Valentina estaba regando las plantas cuando escuchó el ruido del motor y vio a su abuelo salir a recibir al visitante. Los dos hombres hablaron en voz baja durante varios minutos, y aunque ella intentó escuchar, solo captaba fragmentos de la conversación. Lo que sí notó fue la expresión preocupada en el rostro arrugado de su abuelo, esa que aparecía cuando algo le inquietaba profundamente. Finalmente, el señor Eusebio abrió la parte trasera del remolque y de él descendió la criatura más imponente que Valentina había visto jamás. Era una yegua enorme, de pelaje castaño oscuro que brillaba incluso bajo la luz tenue de la mañana nublada. Sus patas eran gruesas como troncos jóvenes y su cuello se arqueaba con una elegancia natural que contrastaba con su tamaño monumental. Pero lo que más llamó la atención de la niña fue el vientre abultado de la yegua, tan grande y redondo que parecía contener toda la vida del mundo dentro de él. El señor Eusebio explicó la situación mientras sujetaba las riendas del animal con manos temblorosas. Su nombre era Esperanza y estaba preñada de casi 11 meses. El problema era que el ganadero tenía que viajar urgentemente a la capital por una emergencia familiar y no tenía a nadie de confianza para cuidar de la yegua durante el tiempo crítico que se acercaba. Había escuchado hablar de la bondad y el conocimiento de don Mateo con los animales, y aunque sabía que pedía mucho, no tenía otra opción. Le pagaría por los cuidados, desde luego, pero más que eso, necesitaba saber que Esperanza estaría en buenas manos. Don Mateo, un hombre de pocas palabras pero de corazón generoso, aceptó sin pensarlo demasiado. Conocía los riesgos de un parto equino, especialmente con una yegua de ese tamaño,
y en una gestación tan avanzada, pero también entendía el valor de ayudar a un vecino en apuros. Además, algo en los ojos de aquella yegua, una mezcla de cansancio y esperanza, le tocó una fibra sensible que no podía ignorar. Valentina observaba todo en silencio, fascinada por la presencia majestuosa de Esperanza. Cuando el señor Eusebio finalmente se marchó, después de darles instrucciones detalladas sobre la alimentación y los cuidados especiales que la yegua necesitaba, la niña se acercó lentamente al animal. Esperanza bajó su enorme cabeza y la miró con ojos profundos y oscuros, como pozos de sabiduría antigua. En ese momento, algo inexplicable sucedió entre ellas. Valentina extendió su pequeña mano y acarició el hocico aterciopelado de la yegua, sintiendo bajo sus dedos el calor y la vida que palpitaba en aquel ser magnífico. Desde ese instante, Valentina supo que su vida había cambiado. No fue una decisión consciente ni algo que alguien le pidiera hacer, sino más bien un llamado que brotó desde lo más profundo de su ser. Aquella yegua gigante y preñada necesitaba cuidados, y ella, a pesar de su corta edad, sentía que tenía que ser parte de esa responsabilidad. Su abuelo, al notar la determinación en los ojos de su nieta, sonrió con ternura. Conocía esa mirada, era la misma que había visto en su difunta esposa cuando decidía algo con todo su corazón. Esa noche, mientras cenaban un caldo caliente en la pequeña cocina, don Mateo le explicó a Valentina todo lo que implicaba cuidar de una yegua preñada. Necesitaría agua fresca constantemente, comida de calidad en porciones adecuadas, un espacio limpio y cómodo donde descansar, y sobre todo, vigilancia constante porque el parto podría comenzar en cualquier momento. La niña escuchaba con atención absoluta, grabando cada palabra en su memoria como si fuera la lección más importante de su vida. Al día siguiente, Valentina se levantó antes del amanecer, algo que nunca había hecho por voluntad propia. La oscuridad aún envolvía el rancho cuando salió descalza al corral, llevando consigo una linterna que su abuelo le había dado la noche anterior. El aire frío de la madrugada le erizó la piel, pero no le importó. Tenía una misión y nada la detendría. Al llegar al establo improvisado que habían preparado para Esperanza, encontró a la yegua despierta, sus ojos brillando en la penumbra como dos luceros que la esperaban. La niña se acercó con pasos cuidadosos, hablándole en voz baja para no asustarla. «Buenos días, Esperanza. Vine a ver cómo estás». Su voz sonaba pequeña en el silencio de la mañana, pero había en ella una dulzura que parecía calmar a la yegua. Esperanza respondió con un suave relincho, moviendo las orejas hacia adelante en señal de reconocimiento. Valentina sonrió, sintiendo que había establecido una conexión especial con aquel animal gigantesco que podría haberla aplastado con solo un movimiento descuidado. Durante los siguientes días, la rutina de Valentina cambió por completo. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, ya estaba en el establo limpiando el espacio, cambiando la paja húmeda por paja fresca y seca que traía del granero. Su abuelo le había enseñado cómo hacerlo correctamente, asegurándose de que no quedaran áreas mojadas donde pudieran crecer hongos o donde Esperanza pudiera resbalar. La tarea era pesada para una niña de 8 años, pero Valentina nunca se quejó. Al contrario, cada vez que terminaba y veía el establo limpio y acogedor, sentía una satisfacción profunda que le llenaba el pecho de orgullo. Después de limpiar, venía la alimentación. Don Mateo había preparado una mezcla especial de avena,
alfalfa y un suplemento vitamínico que el señor Eusebio había dejado. Valentina aprendió a medir las porciones exactas, siguiendo las instrucciones de su abuelo al pie de la letra. Observaba cómo Esperanza comía con apetito, su enorme boca masticando lentamente mientras sus ojos se cerraban a medias en un gesto de satisfacción. La niña se quedaba ahí, sentada en un banco de madera, simplemente observando y asegurándose de que todo estuviera bien. El agua era otra responsabilidad crucial. Una yegua preñada necesita beber mucho líquido, le había explicado su abuelo, especialmente una tan grande como Esperanza. Valentina arrastraba cubetas llenas desde el pozo hasta el establo, un viaje que tenía que repetir varias veces al día. Al principio, el peso de las cubetas la hacía tambalear y derramar agua por el camino. Pero con el paso de los días, sus brazos se fortalecieron y aprendió a llevarlas sin desperdiciar ni una gota. Cada vez que llenaba el bebedero y veía a Esperanza beber con sed, Valentina sentía que su esfuerzo tenía un propósito real y tangible. Pero no todo era trabajo físico. Valentina también pasaba horas simplemente acompañando a la yegua, hablándole sobre su día, sobre las cosas que veía en el rancho, sobre sus sueños y sus recuerdos de su madre. Le contaba historias que su abuelo le había narrado, leyendas de las montañas y cuentos de animales mágicos. Esperanza parecía escuchar con atención, moviendo las orejas cada vez que la voz de Valentina cambiaba de tono o cuando relataba algo particularmente emocionante. Había momentos en que la yegua bajaba su cabeza enorme y la apoyaba suavemente contra el pequeño cuerpo de la niña, como si buscara consuelo o simplemente disfrutara de su compañía. Los vecinos del rancho cercano comenzaron a notar el cambio en Valentina. Doña Carmela, quien pasaba ocasionalmente para vender quesos, se detuvo un día y observó a la niña cepillando cuidadosamente el pelaje de Esperanza. «Esa niña tiene un don especial con los animales», le comentó a don Mateo mientras tomaban café en el porche. «No todos los niños tendrían la paciencia y la dedicación para cuidar así de una bestia tan grande». El abuelo asintió con orgullo, sabiendo que su nieta estaba demostrando una madurez y una responsabilidad que superaban su edad. Conforme pasaban los días, Valentina aprendió a leer el lenguaje corporal de Esperanza. Sabía cuándo la yegua estaba incómoda porque cambiaba su peso de una pata a otra repetidamente. Reconocía cuando tenía sed por la forma en que miraba hacia el bebedero. Podía distinguir cuándo necesitaba un momento de tranquilidad, porque se retiraba a la esquina más alejada del establo. Esta conexión silenciosa que habían desarrollado era algo que ni siquiera su abuelo, con todos sus años de experiencia con animales, podía explicar completamente. Una tarde, mientras Valentina cepillaba suavemente el vientre abultado de Esperanza, sintió algo que la dejó sin aliento. Bajo su mano percibió un movimiento, un golpe suave pero inconfundible que venía de dentro. El potro se movía. Valentina contuvo la respiración, sus ojos abriéndose grandes de asombro y emoción. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», gritó sin poder contenerse. «El bebé se está moviendo». Don Mateo llegó corriendo, y cuando puso su mano donde Valentina señalaba, él también sintió el pequeño milagro de vida que crecía dentro de Esperanza. Ese momento marcó un punto de inflexión para Valentina. Ya no era solo una niña cuidando de un animal por obligación o por encargo. Era parte de algo mucho más grande y sagrado.
Estaba presenciando el milagro de la vida gestándose y de alguna manera inexplicable se sentía responsable de proteger no solo a Esperanza, sino también a la criatura que pronto vendría al mundo. Las semanas transcurrieron con una lentitud que a veces desesperaba a Valentina y otras veces le parecía demasiado rápida. Cada día la acercaba más al momento del parto, y aunque su abuelo le había explicado que era un proceso natural, la niña no podía evitar sentir una mezcla de emoción y temor. Por las noches, antes de dormir, se quedaba despierta imaginando cómo sería el potrillo, si tendría el mismo pelaje castaño de su madre o quizás algún otro color que heredaría de un padre que ella nunca conocería. Se preguntaba si sería fuerte desde el principio o necesitaría días para poder sostenerse sobre sus patas. Don Mateo, consciente de la preocupación de su nieta, dedicaba tiempo cada tarde a enseñarle más sobre el proceso del parto equino. Sentados en el porche mientras el sol descendía tras las montañas, le explicaba con palabras sencillas pero precisas lo que podría esperar. Le habló de cómo las yeguas suelen parir de noche o en las primeras horas de la madrugada, buscando la tranquilidad y la oscuridad como protección instintiva. Le describió las señales que indicarían que el momento se acercaba: la inquietud, el sudor en el cuello y los flancos, la forma en que Esperanza comenzaría a caminar en círculos o a rascarse contra las paredes del establo. Valentina absorbía cada palabra como una esponja, tomando notas mentales de todo lo que su abuelo compartía. También le preocupaba qué hacer si algo salía mal, si el parto se complicaba o si Esperanza necesitaba ayuda que ellos no pudieran proporcionar. Su abuelo, con la sabiduría que dan los años, le aseguró que tenían el número del veterinario del pueblo, el doctor Ramírez, quien había prometido venir de inmediato si lo llamaban sin importar la hora. Eso tranquilizó un poco a Valentina, aunque en su corazón deseaba que todo saliera perfectamente sin necesidad de intervenciones. Los cambios en Esperanza se volvieron más evidentes conforme se acercaba la fecha estimada del parto. Su vientre parecía haber alcanzado proporciones monumentales, y la yegua se movía con más dificultad, sus pasos más lentos y cuidadosos. Valentina notó cómo su apetito había cambiado, comiendo porciones más pequeñas, pero con mayor frecuencia. También observó que Esperanza pasaba más tiempo echada en la paja, descansando su cuerpo cansado del peso que llevaba. La niña incrementó sus visitas al establo, preocupada de que el momento llegara cuando ella no estuviera presente. Una mañana, mientras Valentina ayudaba a su abuelo a reparar una cerca del corral, doña Carmela llegó nuevamente al rancho. Esta vez traía consigo a su nieto Miguel, un chico de 12 años que vivía en el pueblo y que raramente visitaba el campo. El muchacho, acostumbrado a las comodidades de la vida urbana, miró el rancho con una mezcla de curiosidad y desdén. Cuando Valentina lo llevó a conocer a Esperanza, Miguel soltó una risa burlona. «¿Para qué pierdes tu tiempo con ese animal tan grande?», dijo con tono despectivo. «Ni siquiera es tuyo. Cuando tenga su cría, se la llevarán y nunca la volverás a ver». Las palabras de Miguel cayeron sobre Valentina como piedras frías. Ella no había pensado realmente en ese momento en la inevitable separación que vendría cuando el señor Eusebio regresara a buscar a Esperanza y su potrillo. La niña sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que Miguel viera su tristeza. Levantó la barbilla con dignidad y respondió con voz firme: «No importa si me la llevan o no. Lo que importa es que mientras esté aquí,
La estoy cuidando bien, y eso es lo correcto. Miguel se encogió de hombros, sin comprender la profundidad de lo que Valentina sentía, y se fue a jugar con un palo que encontró en el suelo. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un eco doloroso. Se levantó sigilosamente de su cama y salió al establo, donde encontró a Esperanza despierta bajo la luz pálida de la luna que se filtraba por las rendijas del techo. La niña se acercó y abrazó el cuello enorme de la yegua, dejando que las lágrimas que había contenido todo el día finalmente fluyeran. «No quiero que te vayas», susurró contra el pelaje cálido de Esperanza. «Sé que no eres mía, pero siento como si fueras parte de mi familia». La yegua permaneció quieta, como si entendiera el dolor de la pequeña humana que la había cuidado con tanto amor. Don Mateo, que había escuchado a su nieta salir de la casa, apareció en la entrada del establo. No dijo nada al principio, simplemente observó la escena con el corazón encogido. Finalmente, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Valentina. «Mijita», le dijo suavemente, «a veces en la vida cuidamos de cosas que sabemos que no podremos quedarnos. Pero eso no hace que el amor que damos sea menos valioso. Al contrario, lo hace más puro porque lo damos sin esperar nada a cambio». Valentina levantó la vista hacia su abuelo, sus ojos aún húmedos, pero con una comprensión nueva brillando en ellos. Los días que siguieron fueron diferentes. Valentina continuó cuidando de Esperanza con la misma dedicación, pero ahora había una conciencia más profunda en sus acciones. Cada momento con la yegua se volvió más precioso, cada caricia más significativa. Comenzó a tomar en cuenta los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que Esperanza inclinaba la cabeza cuando escuchaba su voz, el brillo particular de sus ojos cuando Valentina entraba al establo, el sonido suave de su respiración en las noches tranquilas. Llegó un momento en que Valentina desarrolló una intuición casi sobrenatural respecto a Esperanza. Podía saber desde el otro lado del rancho si algo andaba mal, como si un hilo invisible conectara sus corazones. Una tarde, mientras ayudaba a su abuelo a desgranar maíz en el porche, se detuvo abruptamente y miró hacia el establo. «Algo no está bien con Esperanza», anunció de repente, dejando caer las mazorcas que tenía en las manos. Don Mateo, acostumbrado ya a estos presentimientos de su nieta que siempre resultaban ciertos, la siguió sin cuestionar. Al entrar al establo, encontraron a Esperanza de pie pero temblando ligeramente, con manchas de sudor oscureciendo su pelaje en el cuello y los costados. La yegua giraba la cabeza constantemente hacia su vientre abultado, como si algo en su interior la incomodara más de lo habitual. Valentina se acercó despacio, hablándole con esa voz suave que siempre usaba para calmarla. «Tranquila, bonita, estoy aquí contigo». Don Mateo examinó a la yegua con manos expertas, palpando su vientre y observando su comportamiento con atención. «Todavía no es el momento», dijo finalmente, «pero se está acercando. Podría ser esta noche o mañana. Debemos estar preparados». La noticia llenó a Valentina de una mezcla contradictoria de emoción y nerviosismo. Llevaba semanas esperando este momento, pero ahora que estaba tan cerca, sentía mariposas en el estómago y las manos le temblaban ligeramente. Esa tarde, ella y su abuelo prepararon todo lo necesario. Limpiaron el establo a fondo, dejándolo impecable y cubriendo el suelo con una capa extra de paja limpia y suave. Llenaron cubetas con agua fresca y las colocaron en lugares estratégicos.
Don Mateo sacó un pequeño botiquín que había preparado con anticipación, conteniendo vendas limpias, yodo, tijeras esterilizadas y otros elementos que podrían necesitar. Valentina apenas probó la cena esa noche. Su mente estaba completamente enfocada en el establo, en Esperanza, en el milagro que estaba por ocurrir. Don Mateo notó su ansiedad y le sirvió un vaso de leche caliente con miel. «Necesitas descansar, mijita», le dijo con ternura. «Si Esperanza nos necesita esta noche, tendrás que estar fuerte y despierta». Valentina asintió y bebió la leche obedientemente, aunque sabía que dormir sería casi imposible. Efectivamente, se acostó en su cama, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirando el techo de madera, mientras sus oídos estaban atentos a cualquier sonido que proviniera del establo. Cerca de la medianoche, cuando la luna llena bañaba el rancho con su luz plateada, Valentina escuchó un relincho diferente. No era el saludo habitual de Esperanza ni su llamado por comida o compañía. Era un sonido más profundo, más urgente, que hizo que el corazón de la niña se acelerara inmediatamente. Se levantó de un salto, sin siquiera ponerse las pantuflas, y corrió hacia el cuarto de su abuelo. «¡Abuelo, es ahora!», gritó mientras golpeaba su puerta. Don Mateo ya estaba despierto, vestido y con la linterna en la mano, como si él también hubiera estado esperando ese momento. Juntos corrieron hacia el establo a través de la noche fresca. Valentina podía sentir las piedrecillas del camino bajo sus pies descalzos, pero el dolor era insignificante comparado con la urgencia que sentía. Al entrar al establo, la escena que encontraron les quitó el aliento. Esperanza estaba echada de lado sobre la paja. Su respiración era pesada y rápida, y su cuerpo entero parecía estremecerse con contracciones que la recorrían como olas. Sus ojos, normalmente tan serenos, mostraban una mezcla de dolor y determinación. Valentina se arrodilló junto a la cabeza de Esperanza, acariciando su cuello húmedo mientras murmuraba palabras de aliento. «Eres muy fuerte, Esperanza. Puedes hacerlo. Estoy aquí contigo. No estás sola». La yegua volvió su enorme cabeza hacia la niña, como si encontrara consuelo en su presencia. Don Mateo se posicionó cerca de la parte trasera de Esperanza, observando el proceso con ojo experto, listo para intervenir solo si era absolutamente necesario. Había asistido a varios partos equinos en su vida, pero cada uno era diferente, y cada uno traía su propia dosis de incertidumbre. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Valentina. El proceso del parto era lento y trabajoso. Esperanza pujaba con todas sus fuerzas, su cuerpo temblando con el esfuerzo monumental de traer una nueva vida al mundo. Entre contracciones, la yegua descansaba brevemente, respirando con dificultad mientras reunía fuerzas para el siguiente empuje. Valentina nunca se apartó de su lado, hablándole constantemente, limpiando el sudor de su cuello con paños húmedos, ofreciéndole pequeños sorbos de agua cuando era posible. Don Mateo monitoreaba cada fase del parto con atención, verificando que todo progresara como debía. En un momento dado, cuando las contracciones se volvieron más intensas, le indicó a Valentina que se preparara. «Va a nacer pronto», susurró con voz tensa de emoción. La niña apretó su mano contra el cuello de Esperanza, sintiendo bajo sus dedos el pulso acelerado de la yegua. «Vamos, Esperanza, ya casi está. Un empuje más, mi valiente». Y entonces, en un momento que pareció suspendido en el tiempo, comenzó a aparecer la criatura.
Primero, las patas delanteras, envueltas en una membrana transparente y brillante. Luego, el hocico pequeño, los ojos cerrados, la cabeza húmeda. Don Mateo trabajaba con manos rápidas pero cuidadosas, ayudando a guiar al potrillo, mientras Esperanza daba un último empuje poderoso que lo trajo completamente al mundo. El potrillo cayó sobre la paja con un sonido suave, aún envuelto parcialmente en el saco amniótico que don Mateo rápidamente comenzó a retirar. Valentina observaba con los ojos muy abiertos, lágrimas corriendo por sus mejillas sin que ella se diera cuenta. Era el ser más hermoso y frágil que había visto jamás. El potrillo yacía sobre la paja, su pequeño cuerpo temblando mientras tomaba sus primeras bocanadas de aire en este mundo nuevo y extraño. Don Mateo trabajaba con rapidez, limpiando las vías respiratorias del recién nacido y asegurándose de que la membrana no obstruyera su nariz ni su boca. Valentina permanecía inmóvil, hipnotizada por la escena, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. El potrillo era de un color castaño claro, casi dorado, bajo la luz de la linterna, con una estrella blanca perfecta en la frente que brillaba como un diamante contra su pelaje húmedo. Esperanza, exhausta pero alerta, levantó su cabeza enorme y giró para ver a su cría. Un relincho bajo y profundo emergió de su garganta, un sonido primordial, de reconocimiento maternal, que hizo que Valentina sintiera un nudo en la garganta. La yegua, a pesar del agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo, comenzó a hacer el esfuerzo de levantarse. Don Mateo se apartó para darle espacio, sabiendo que este era un momento sagrado entre madre e hijo que no debía ser interrumpido más de lo necesario. Con movimientos lentos y temblorosos, Esperanza logró ponerse de pie. Sus patas aún temblaban por el esfuerzo del parto, pero su instinto maternal era más fuerte que su debilidad. Se acercó al potrillo y comenzó a lamerlo con su lengua áspera, limpiándolo y estimulándolo al mismo tiempo. El pequeño respondió a las atenciones de su madre con movimientos espasmódicos de sus patas delgadas, intentando coordinar músculos que nunca antes había usado. Valentina se acercó lentamente, manteniendo una distancia respetuosa, pero incapaz de alejarse completamente. «Es un macho», anunció don Mateo con una sonrisa cansada pero genuina en su rostro arrugado. Un potrillo hermoso y fuerte. La niña sintió que su corazón se expandía en su pecho. Un macho. Tenía un nombre en mente desde hacía semanas, uno que había guardado en secreto esperando este momento. Milagro, susurró. Se llamará Milagro. El nombre pareció flotar en el aire del establo, perfecto y apropiado. Don Mateo asintió con aprobación. Es un buen nombre, mijita, porque realmente es un milagro ver nacer una vida. Los minutos siguientes fueron una lección de paciencia y naturaleza. El potrillo, guiado por instintos ancestrales, comenzó a intentar ponerse de pie. Era un proceso torpe y conmovedor. Sus patas largas y delgadas se doblaban en ángulos imposibles y cada intento terminaba con el pequeño cuerpo cayendo de nuevo sobre la paja. Pero Milagro no se rendía. Una y otra vez lo intentaba, mientras Esperanza lo alentaba con suaves relinchos y continuaba lamiéndolo. Valentina tuvo que morderse el labio para no intervenir, sus manos ansiosas por ayudar al potrillo a levantarse. Pero su abuelo puso una mano firme sobre su hombro. «Tiene que hacerlo solo», le recordó en voz baja. «Es importante que aprenda desde el principio. Solo así se fortalecerá». La niña asintió,
Entendiendo la sabiduría en esas palabras, aunque cada fibra de su ser quisiera facilitarle las cosas a aquella criatura vulnerable. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Milagro finalmente logró estabilizarse sobre sus 4 patas. Se tambaleaba como un borracho, sus rodillas temblando visiblemente, pero estaba de pie. Un triunfo de voluntad y determinación que arrancó una exclamación ahogada de alegría de Valentina. «Lo logró, abuelo. Míralo, está de pie». Don Mateo sonreía también, sus ojos brillando con la satisfacción de haber presenciado una vez más el milagro del nacimiento. Esperanza, como toda madre sabia, se mantuvo cerca de su hijo, pero sin sofocarlo, permitiéndole explorar su nuevo mundo a su propio ritmo. El potrillo dio sus primeros pasos tambaleantes, cada uno una pequeña aventura llena de descubrimiento. Sus grandes ojos oscuros se abrían con curiosidad mientras procesaba todas las sensaciones nuevas, el olor de la paja fresca, el calor del cuerpo de su madre, la presencia de estos 2 humanos que lo observaban con tanto amor. Instintivamente, Milagro buscó el pecho de su madre, guiado por un hambre que acababa de despertar. Esperanza se posicionó para facilitarle el acceso, y después de algunos intentos torpes, el potrillo encontró lo que buscaba y comenzó a mamar. El sonido rítmico de su succión llenó el establo, una música simple pero profundamente reconfortante. Valentina observaba embelesada, sintiendo que estaba presenciando algo sagrado, algo que la conectaba con la cadena eterna de la vida misma. Don Mateo aprovechó este momento de calma para revisar tanto a Esperanza como a Milagro más detenidamente. Verificó que la placenta hubiera sido expulsada completamente, un paso crucial que podía causar infecciones graves si no ocurría. Todo estaba en orden. Tanto madre como cría parecían saludables y fuertes. El alivio que sintió fue palpable, porque sabía que aunque la mayoría de los partos transcurren sin problemas, siempre existe el riesgo de complicaciones. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las rendijas del establo cuando Valentina finalmente se permitió sentarse en la paja, su cuerpo entero temblando por la adrenalina y la emoción de la noche. No había dormido nada, pero nunca se había sentido más despierta, más viva. Había sido testigo del nacimiento de Milagro. Había acompañado a Esperanza en su momento más vulnerable, y esa experiencia la había transformado de maneras que aún no podía comprender completamente. Su abuelo se sentó junto a ella, pasando un brazo alrededor de sus hombros. «Has hecho un trabajo maravilloso, Valentina. Sin tus cuidados constantes estas semanas, Esperanza no habría estado tan fuerte para el parto. Debes sentirte orgullosa». La niña apoyó su cabeza cansada contra el hombro de su abuelo, observando cómo Milagro, ya satisfecho después de su primera comida, se acurrucaba junto a su madre para dormir. «Nunca olvidaré esta noche», susurró. «Nunca». Los días que siguieron al nacimiento de Milagro fueron una vorágine de actividad y asombro constante para Valentina. Si antes dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar de Esperanza, ahora sus responsabilidades se habían duplicado. El potrillo requería atención especial y vigilancia continua, especialmente durante esos primeros días tan críticos, cuando su sistema inmunológico aún se estaba fortaleciendo
y su cuerpo pequeño se adaptaba a la vida fuera del vientre protector de su madre. Valentina aprendió rápidamente que los potrillos recién nacidos tienen un apetito voraz y maman con frecuencia. Observaba fascinada cómo Milagro buscaba a su madre cada pocas horas, sus patitas ya más firmes, moviéndose con mayor confianza hacia la fuente de alimento y consuelo. Entre tomas, el potrillo dormía profundamente, acurrucado en la paja mientras Esperanza vigilaba sobre él con esa mezcla de orgullo y protección que solo una madre puede tener. La niña estableció una nueva rutina que comenzaba incluso más temprano que antes. Se levantaba cuando el cielo aún estaba oscuro. Se vestía rápidamente y corría al establo para verificar que tanto madre como cría hubieran pasado la noche sin problemas. La primera vez que encontró a Milagro de pie, esperándola con sus grandes ojos curiosos, Valentina sintió que su corazón se derretía. El potrillo ya la reconocía, asociándola con seguridad y cariño. Don Mateo le había enseñado a observar ciertos signos de salud en el potrillo. Le explicó cómo verificar que Milagro estuviera orinando y defecando regularmente, señales importantes de que su sistema digestivo funcionaba correctamente. Le mostró cómo examinar sus encías para asegurarse de que estuvieran rosadas y saludables, no pálidas ni azuladas. Le enseñó a palpar suavemente su vientre para detectar cualquier hinchazón o dureza anormal que pudiera indicar cólicos, una condición peligrosa en caballos tan jóvenes. Valentina absorbía todo este conocimiento con una dedicación absoluta. Llevaba un pequeño cuaderno donde anotaba observaciones diarias sobre Milagro, sus patrones de sueño, cuántas veces mamaba, cualquier comportamiento inusual. Su abuelo miraba estas notas con aprobación y cariño, reconociendo en su nieta una verdadera vocación de cuidadora. «Algún día serás una excelente veterinaria», le decía con orgullo. «Tienes el don de entender a los animales». Conforme pasaban los días, Milagro crecía visiblemente. Su pelaje, que al nacer estaba húmedo y oscuro, se había secado revelando un hermoso tono castaño claro con matices dorados que brillaban bajo el sol. La estrella blanca en su frente se había definido perfectamente, dándole un aspecto distinguido incluso a tan corta edad. Sus patas, que al principio parecían desproporcionadamente largas para su cuerpo pequeño, comenzaban a verse más proporcionadas conforme ganaba peso y músculo. El potrillo mostraba una personalidad curiosa y juguetona. Le encantaba explorar cada rincón del establo, olisqueando la paja, investigando los cubos de agua, mordisqueando cualquier cosa que encontrara. Valentina pasaba horas simplemente observándolo, deleitándose con cada nuevo descubrimiento que Milagro hacía. Cuando el potrillo la veía, trotaba hacia ella con sus pasos aún algo torpes, pero llenos de entusiasmo, buscando sus caricias y su voz suave. Una mañana, aproximadamente una semana después del nacimiento, Don Mateo decidió que era momento de permitir que Esperanza y Milagro salieran al corral pequeño que habían preparado especialmente para ellos. Valentina estaba nerviosa ante la idea. El corral era un espacio abierto donde Milagro tendría mucho más lugar para correr y potencialmente lastimarse. Pero su abuelo le aseguró que era importante para el desarrollo del potrillo tener espacio para moverse, fortalecer sus músculos y experimentar el sol y el aire fresco. El momento en que abrieron la puerta del establo y Esperanza salió seguida por Milagro fue uno que Valentina nunca olvidaría. El potrillo dio sus primeros pasos vacilantes hacia el exterior,
parpadeando ante la luz brillante del sol. Luego, como si algo dentro de él se liberara, Milagro comenzó a correr. No era una carrera coordinada, todavía sus patas se enredaban ocasionalmente, y su galope era más una serie de saltos descoordinados que un trote real, pero la pura alegría en sus movimientos era innegable. Valentina se rió con deleite mientras observaba a Milagro descubrir la libertad del espacio abierto. El potrillo corría en círculos alrededor de su madre, quien lo observaba con paciencia maternal, ocasionalmente relinchando suavemente como para recordarle que no se alejara demasiado. Cuando Milagro se cansaba, regresaba trotando hacia Esperanza para beber leche o simplemente recostarse a su lado bajo la sombra de un árbol cercano. Los vecinos comenzaron a visitar el rancho con más frecuencia, atraídos por la noticia del nacimiento del potrillo. Doña Carmela llegó con su nieto Miguel, quien esta vez mostró un genuino interés por Milagro. El muchacho se disculpó tímidamente con Valentina por sus palabras anteriores. «Tenías razón», admitió mientras observaba al potrillo jugar. «Vale la pena cuidar de ellos, incluso si no son tuyos». Valentina aceptó la disculpa con gracia, comprendiendo que no todos podían entender inmediatamente el valor del amor desinteresado. Cada día traía nuevas maravillas. Valentina fue testigo del primer momento en que Milagro probó el heno. Imitando a su madre con movimientos torpes de su pequeño hocico. Vio cómo el potrillo aprendió a beber agua del bebedero, salpicando y resoplando la primera vez que sumergió su nariz demasiado profundo. Observó cómo sus músculos se fortalecían día a día, cómo sus movimientos se volvían más coordinados y confiados. Pero también había momentos de preocupación. Una tarde, Milagro tropezó mientras corría y cayó con fuerza contra el suelo del corral. Valentina corrió hacia él con el corazón en la garganta, temiendo que se hubiera lastimado seriamente. Pero el potrillo simplemente se levantó, sacudió la cabeza como desconcertado por la caída, y segundos después ya estaba corriendo de nuevo, como si nada hubiera pasado. Don Mateo le explicó que los potrillos son increíblemente resistentes, diseñados por la naturaleza para sobrevivir caídas y golpes que serían devastadores para otras criaturas más frágiles. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. Milagro ya no era el potrillo tambaleante que había nacido aquella noche mágica bajo la luna llena. Ahora era un joven caballo vigoroso, lleno de energía y personalidad. Su pelaje había adquirido un brillo saludable y su cuerpo mostraba los músculos bien formados de un animal que recibía excelentes cuidados y mucho ejercicio. La estrella blanca en su frente se había convertido en su marca distintiva, haciendo que fuera inconfundible incluso desde la distancia. Valentina había crecido también, aunque no físicamente, sino en madurez y responsabilidad. Los meses cuidando de Esperanza y luego de Milagro la habían transformado. Ya no era solo una niña jugando a ser cuidadora de animales, era una verdadera pastora en miniatura, que conocía cada detalle del bienestar equino. Sus manos, antes suaves y pequeñas, ahora mostraban callos por el trabajo constante. Sus brazos se habían fortalecido de tanto cargar cubetas y fardos de heno. Pero sobre todo, su corazón se había expandido de formas que ella misma no comprendía completamente. El vínculo entre Valentina y Milagro era extraordinario.
El potrillo la seguía por todas partes cuando estaban en el corral, trotando detrás de ella como si fuera una segunda madre. Cuando Valentina se sentaba en la paja para descansar, Milagro apoyaba su cabeza sobre su regazo buscando sus caricias. La niña le hablaba constantemente, contándole historias, cantándole canciones que su madre le había enseñado antes de morir. Y Milagro parecía escuchar, sus orejas moviéndose hacia adelante cada vez que ella hablaba, sus ojos brillantes fijos en su rostro. Esperanza observaba esta relación con aparente aprobación. La yegua había recuperado completamente su fuerza después del parto y lucía magnífica, su pelaje brillante y su porte orgulloso. Parecía entender que Valentina no representaba una amenaza para su cría, sino más bien una aliada, alguien que también amaba y protegía a Milagro. A menudo, las tres criaturas permanecían juntas bajo la sombra del gran árbol en el corral, creando una imagen de paz y armonía que conmovía a quienes la presenciaban. Pero la tranquilidad de esos días estaba destinada a terminar. Una tarde de finales de mayo, cuando el sol calentaba con fuerza y las cigarras cantaban en los árboles, llegó un automóvil al rancho. Valentina estaba en el corral con Milagro cuando escuchó el motor. Su corazón dio un vuelco inexplicable, como si supiera instintivamente que aquel vehículo traía cambios. Del auto descendió el señor Eusebio, el dueño de Esperanza, acompañado de otro hombre que Valentina no conocía. Don Mateo salió a recibirlos y los tres hombres hablaron durante varios minutos mientras Valentina observaba desde la distancia, con Milagro parado a su lado. Podía ver cómo su abuelo señalaba hacia el corral, cómo el señor Eusebio asentía con aprobación, cómo el hombre desconocido tomaba notas en un cuaderno. Finalmente, don Mateo hizo un gesto para que Valentina se acercara. Ella caminó lentamente, con pasos pesados, sabiendo de alguna manera que este era el momento que había estado temiendo desde el principio. El señor Eusebio la recibió con una sonrisa amplia. Valentina, has hecho un trabajo extraordinario. Esperanza luce mejor que nunca, y ese potrillo es simplemente magnífico. La niña forzó una sonrisa, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. El hombre continuó, ajeno a la tormenta de emociones dentro de la pequeña. He venido a llevármelos. Mi situación familiar ya se resolvió y tengo todo listo para que regresen a mi rancho. Por supuesto, te pagaré generosamente por todos estos meses de cuidados. Las palabras cayeron sobre Valentina como agua helada. Sabía que este momento llegaría. Lo había sabido desde el principio, pero eso no hacía que doliera menos. Miró a Milagro, quien la observaba con esos ojos confiados y llenos de inocencia, sin comprender que estaban a punto de separarse. La niña sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero luchó contra ellas con todas sus fuerzas. No quería llorar frente a estos hombres. No quería parecer una niña débil. Don Mateo, notando la angustia de su nieta, intervino con voz firme. Señor Eusebio, aprecio que haya venido personalmente, pero debo decirle que mi nieta ha desarrollado un vínculo muy especial con estos animales. Se ha levantado cada madrugada durante meses para cuidarlos. Estuvo presente durante el parto y ha sido prácticamente una segunda madre para el potrillo. El señor Eusebio asintió con comprensión. Lo entiendo perfectamente, don Mateo, y créanme que aprecio todo lo que han hecho.
Precisamente por eso he traído a mi contador para que hagamos los arreglos del pago. Será generoso, se lo aseguro. Valentina finalmente encontró su voz, aunque salió temblorosa y pequeña. No quiero dinero. Lo único que quiero es que Milagro esté bien, que lo cuiden como se merece. El señor Eusebio se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña. Te doy mi palabra, pequeña. Serán tratados como reyes en mi rancho. Tienes mi promesa. Valentina quería creerle. Quería confiar en que aquellos seres que tanto amaba estarían bien. Pero el dolor de la separación inminente era casi insoportable. Esa noche, Valentina no durmió. Pasó cada minuto en el establo, acurrucada junto a Milagro y Esperanza. Les habló durante horas, grabando en su memoria cada detalle, el olor de su pelaje, el sonido de su respiración, la calidez de sus cuerpos. Milagro parecía sentir que algo estaba mal, porque se mantuvo inusualmente quieto, presionado contra Valentina, como si quisiera protegerla de un peligro invisible. Al amanecer, cuando el señor Eusebio llegó con un remolque espacioso para transportar a los caballos, Valentina había tomado una decisión. Se despediría con dignidad, demostrando la madurez que estos meses le habían enseñado. Ayudó a guiar a Esperanza hacia el remolque, hablándole suavemente para mantenerla calmada. Pero cuando llegó el momento de subir a Milagro al remolque, el potrillo se resistió de una manera que nadie había anticipado. Plantó sus patas firmemente en el suelo y se negó a moverse, relinchando con angustia mientras miraba alternativamente a Valentina y al remolque. La niña sintió que se le partía el corazón al ver el miedo en los ojos de su pequeño amigo. Se acercó a él, abrazando su cuello tembloroso, mientras las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tienes que ir con tu mamá, Milagro», le susurró con voz quebrada. «Vas a estar bien. Te cuidarán y serás feliz. Pero por favor, no me olvides. Nunca te olvides de mí». El potrillo presionó su cabeza contra el pecho de Valentina, como si entendiera cada palabra y quisiera grabarla en su corazón. El señor Eusebio, claramente conmovido por la escena, se mantuvo a distancia respetuosa, dándoles este último momento juntos. Finalmente, con infinita paciencia y caricias constantes, Valentina logró guiar a Milagro hacia el remolque. El potrillo subió lentamente, deteniéndose en cada escalón para mirar hacia atrás, buscando la cara de la niña que había sido su compañera constante desde el momento de su nacimiento. Cuando finalmente estuvo dentro junto a su madre, Valentina cerró suavemente la puerta, sintiendo que con ese gesto cerraba también un capítulo completo de su vida. El señor Eusebio se acercó a ella y colocó un sobre en sus manos. «Esto es para ti, Valentina. No solo dinero por los cuidados, sino también mi gratitud eterna. Y quiero que sepas algo más. Te invito a visitar mi rancho cuando quieras. Milagro siempre será parte de tu vida si tú así lo deseas». Las palabras ofrecieron un pequeño consuelo a la niña, aunque sabía que visitar no sería lo mismo que tener a Milagro junto a ella cada día. Don Mateo puso sus manos sobre los hombros de su nieta mientras el remolque comenzaba a alejarse por el camino polvoriento. Valentina se quedó de pie, observando cómo el vehículo se hacía más y más pequeño en la distancia, hasta que finalmente desapareció detrás de una curva. Solo entonces se permitió sollozar abiertamente,
dejando que todo el dolor acumulado fluyera libremente. Su abuelo la abrazó fuertemente, sin decir nada porque sabía que no había palabras que pudieran aliviar este tipo de dolor. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Valentina había enfrentado. El establo vacío le parecía un espacio muerto y sin alma. Cada vez que pasaba frente a él, esperaba instintivamente escuchar el relincho de bienvenida de Esperanza o los pasos entusiastas de Milagro corriendo a saludarla. Pero solo había silencio. La paja donde habían dormido aún conservaba la forma de sus cuerpos, y Valentina no tuvo el corazón de limpiarla durante varios días. Dejó de comer con el mismo apetito de antes. Las comidas que su abuelo preparaba con tanto cuidado quedaban apenas tocadas en su plato. Por las noches se acostaba en su cama mirando el techo, recordando las incontables ocasiones en que había salido corriendo en la oscuridad hacia el establo, emocionada por estar con sus amigos equinos. Ahora, esas salidas nocturnas no tenían propósito ni destino. Don Mateo observaba la tristeza de su nieta con preocupación creciente. Intentó distraerla con diferentes actividades, le propuso que le ayudara a reparar el techo de la casa, que fueran juntos al pueblo a comprar semillas nuevas para el huerto, que visitaran a doña Carmela. Pero Valentina solo aceptaba a medias, cumpliendo con los movimientos pero sin el entusiasmo que normalmente la caracterizaba. Era como si una parte esencial de su ser hubiera partido junto con Milagro y Esperanza. Una semana después de la partida, llegó una carta al rancho. Era del señor Eusebio, escrita con una caligrafía cuidadosa y dirigida específicamente a Valentina. La niña abrió el sobre con manos temblorosas y comenzó a leer. El ganadero le contaba que Esperanza y Milagro habían llegado bien a su rancho, que se estaban adaptando perfectamente a su nuevo hogar. Describía cómo Milagro corría por los amplios pastizales, jugaba con otros potrillos de su edad y crecía más fuerte cada día. Pero lo que realmente tocó el corazón de Valentina fue el párrafo final de la carta. El señor Eusebio escribía que Milagro parecía buscar algo o a alguien constantemente. Por las mañanas, el potrillo se paraba junto a la cerca mirando hacia el camino, como si esperara ver aparecer a cierta niña de 8 años. Y cada vez que escuchaba la voz de una niña jugando en la distancia, sus orejas se enderezaban con atención y corría hacia el sonido, solo para detenerse decepcionado cuando descubría que no era Valentina. Las lágrimas volvieron a los ojos de Valentina mientras leía, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No solo de tristeza, sino también de una extraña mezcla de dolor y alegría. Milagro la recordaba, no la había olvidado. El vínculo que habían formado era lo suficientemente fuerte como para persistir a pesar de la distancia. Eso significaba algo profundo, algo que validaba todos los sentimientos que ella había estado experimentando. Don Mateo, quien había leído la carta por encima del hombro de su nieta, sonrió suavemente. «¿Ves, mijita?», le dijo con ternura. «El amor verdadero nunca se olvida. Ni el tiempo ni la distancia pueden borrar los lazos que formamos con aquellos que cuidamos con todo nuestro corazón». Valentina asintió, comprendiendo la verdad en las palabras de su abuelo, pero aún sintiéndose incompleta sin la presencia física de Milagro. Esa noche, Valentina finalmente se atrevió a entrar al establo vacío. Llevaba consigo una escoba y comenzó a limpiar, barriendo la paja vieja y preparando el espacio como si fuera un pequeño ritual de cierre. Mientras limpiaba el establo,
Valentina encontró pequeños tesoros que habían quedado atrás. Un mechón de crin de esperanza enganchado en un clavo de madera. Una marca de herradura en el barro seco junto al bebedero. Una mancha en la pared donde Milagro solía frotarse después de jugar en el corral. Cada descubrimiento era como un pequeño tesoro que guardó cuidadosamente en una caja de madera que había pertenecido a su madre. Estos objetos se convirtieron en sus reliquias sagradas, recordatorios tangibles de los meses más significativos de su corta vida. Los días se convirtieron en semanas, y aunque el dolor agudo de la separación se fue suavizando gradualmente, nunca desapareció por completo. Valentina regresó a sus rutinas anteriores, ayudando a su abuelo con las tareas del rancho, cuidando de las gallinas y las cabras, pero siempre con una parte de su corazón en otro lugar. Seguía levantándose temprano cada mañana, no por obligación, sino porque el hábito se había arraigado tan profundamente en ella que su cuerpo simplemente se despertaba a esa hora. Don Mateo notó que su nieta había madurado considerablemente a través de esta experiencia. Ya no era la niña despreocupada de antes, sino alguien que había aprendido sobre el amor, la responsabilidad y el inevitable dolor de las despedidas. A veces la encontraba sentada en el porche al atardecer, mirando hacia el horizonte con expresión pensativa, y sabía que estaba pensando en Milagro, preguntándose cómo estaría, si sería feliz, si alguna vez volvería a verlo. 2 meses después de la partida de Esperanza y Milagro, llegó otra carta del señor Eusebio. Esta vez incluía fotografías. Valentina las sostuvo con manos temblorosas, sus ojos recorriendo ávidamente cada imagen. Ahí estaba Milagro, notablemente más grande que cuando se había ido, su pelaje brillando bajo el sol mientras galopaba por un campo verde. En otra foto estaba junto a Esperanza, ambos bebiendo de un arroyo cristalino. Y en una tercera imagen, Milagro miraba directamente a la cámara, con esa estrella blanca en su frente brillando como un faro. La carta del señor Eusebio traía noticias que hicieron que el corazón de Valentina se acelerara. Escribía que su hija pequeña, Lucía, había desarrollado un interés especial por Milagro, pasando horas cuidándolo tal como Valentina había hecho. Pero el ganadero notaba que el potrillo, aunque aceptaba las atenciones de Lucía, nunca mostraba la misma conexión que evidentemente había tenido con Valentina. Era como si una parte de su corazón estuviera reservada únicamente para aquella niña de 8 años que lo había visto nacer y lo había cuidado durante sus primeros meses de vida. Pero lo más importante de la carta era una invitación formal. El señor Eusebio escribía que el cumpleaños de Lucía se acercaba y estaban organizando una celebración especial en el rancho. Quería invitar a Valentina y a don Mateo para que asistieran, ofreciéndose a enviar un vehículo que los recogiera y los llevara de regreso. Sería una oportunidad para que Valentina viera a Milagro nuevamente, para que comprobara con sus propios ojos que estaba sano y feliz. Valentina leyó la invitación una y otra vez, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y ansiedad. La posibilidad de ver a Milagro otra vez era como un sueño hecho realidad, pero también temía que el reencuentro fuera doloroso, que volviera a abrir la herida que apenas comenzaba a sanar. Miró a su abuelo con ojos interrogantes, buscando su consejo y sabiduría. Don Mateo consideró la situación cuidadosamente antes de responder. «Creo que debes ir, mijita»,
dijo finalmente. Necesitas ver que Milagro está bien, que tu amor y cuidado le dieron un buen comienzo en la vida. Y tal vez ese cierre es lo que tu corazón necesita para encontrar paz. Valentina asintió lentamente, sabiendo en lo profundo que su abuelo tenía razón. Necesitaba este reencuentro, sin importar cuán difícil pudiera ser. Los días previos a la visita fueron una mezcla de anticipación nerviosa y preparativos cuidadosos. Valentina eligió su mejor vestido, uno de color azul cielo que su madre le había hecho antes de morir. Se trenzó el cabello cuidadosamente y hasta permitió que su abuelo le comprara un par de zapatos nuevos en el pueblo, aunque ella protestó diciendo que los viejos aún servían. La noche anterior apenas pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras imaginaba el momento en que volvería a ver a Milagro. El día finalmente llegó cuando el vehículo del señor Eusebio apareció por el camino polvoriento. Era una camioneta amplia y cómoda, conducida por un hombre amable que se presentó como Roberto, el capataz del rancho. El viaje duró casi 2 horas, atravesando paisajes que Valentina nunca había visto, campos ondulantes que se extendían hasta el horizonte, pequeños pueblos con iglesias antiguas, ríos que serpenteaban bajo puentes de piedra. Cuando finalmente llegaron al rancho del señor Eusebio, Valentina quedó asombrada por su tamaño y belleza. Era un lugar impresionante, con establos enormes construidos con madera fina, corrales amplios donde docenas de caballos pastaban libremente, y una casa principal que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero Valentina apenas prestó atención a todo esto. Sus ojos buscaban ansiosamente una figura en particular, un potrillo con una estrella blanca en la frente. El señor Eusebio salió a recibirlos personalmente, acompañado de su esposa y de Lucía, una niña de unos 7 años con cabello rubio y ojos brillantes. «Bienvenidos, bienvenidos», exclamó con genuina alegría. «Valentina, qué gusto verte de nuevo. Y don Mateo, es un honor recibirlo en mi casa». Pero antes de que pudieran intercambiar más cortesías, un relincho familiar resonó desde uno de los corrales cercanos. El corazón de Valentina dio un vuelco. Valentina reconoció ese sonido inmediatamente. Era Milagro. Sin esperar permiso ni protocolo, la niña echó a correr hacia el origen del relincho, su vestido azul ondeando detrás de ella como las alas de un pájaro en vuelo. Don Mateo sonrió y negó con la cabeza suavemente mientras el señor Eusebio y su familia lo seguían a un paso más tranquilo, comprendiendo que este momento pertenecía únicamente a la niña y al potrillo que había cuidado con tanto amor. Al llegar al corral, Valentina se detuvo abruptamente, sin aliento pero con los ojos brillando de emoción. Ahí estaba Milagro, y había crecido tanto que por un momento ella dudó si realmente era el mismo potrillo que había dejado hacía meses. Ahora era un joven caballo de proporciones impresionantes, sus músculos bien definidos bajo su pelaje castaño dorado. Pero cuando sus ojos se encontraron, cuando Milagro vio a Valentina parada junto a la cerca, no hubo duda de que se reconocieron mutuamente. El joven caballo se quedó inmóvil por un instante, como si no pudiera creer lo que sus ojos le mostraban. Luego, con un relincho que sonó como una mezcla de alegría y alivio, Milagro galopó hacia la cerca con una velocidad que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento. Valentina no retrocedió ni un centímetro. Extendió sus brazos sobre la cerca de madera y cuando Milagro llegó junto a ella,
El caballo bajó su cabeza enorme, presionándola contra el pecho de la niña, exactamente como solía hacer cuando era pequeño. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Valentina mientras abrazaba el cuello de Milagro, sintiendo el calor familiar de su cuerpo, respirando el olor que había extrañado cada día desde su partida. «No me olvidaste», susurraba una y otra vez. «No me olvidaste, mi hermoso Milagro». El caballo respondía con suaves relinchos, frotando su hocico contra ella con una ternura que contrastaba con su tamaño ahora imponente. Don Mateo observaba la escena con lágrimas en sus propios ojos. En sus muchos años, había visto incontables interacciones entre humanos y animales, pero nunca había presenciado una conexión tan profunda y pura como la que existía entre su nieta y aquel caballo. El señor Eusebio, igualmente conmovido, se acercó a don Mateo y le dijo en voz baja que en todos los meses que Milagro había estado en su rancho, nunca lo había visto comportarse así con nadie más. Lucía, la hija del señor Eusebio, se acercó tímidamente a Valentina. «He intentado ser su amiga», confesó con honestidad infantil, «pero siempre supe que su corazón pertenecía a alguien más. Ahora entiendo por qué». Valentina sonrió a la niña más pequeña con calidez, sin un ápice de celos o posesividad. «Él necesita amigos aquí también», respondió con generosidad. «Espero que puedas cuidarlo cuando yo no esté». La fiesta de cumpleaños de Lucía fue un evento alegre lleno de niños del pueblo, música, comida deliciosa y juegos. Pero Valentina pasó la mayor parte del tiempo en el corral con Milagro y Esperanza, quien también la había recibido con evidente afecto. La niña les contó todo lo que había sucedido en el rancho durante su ausencia. Les habló sobre las gallinas que habían puesto más huevos que nunca, sobre Pancho el burro, que ahora tenía un nuevo amigo, sobre el huerto que su abuelo y ella habían expandido. Milagro la escuchaba con esa atención característica que siempre había mostrado, sus orejas moviéndose hacia cada cambio en su tono de voz. De vez en cuando, el joven caballo empujaba suavemente a Valentina con su hocico, como pidiéndole que continuara hablando, que no dejara de compartir su voz que tanto había extrañado. Esperanza permanecía cerca, vigilante pero tranquila, como si entendiera que esta reunión era importante no solo para su hijo, sino también para la niña que los había cuidado a ambos. Cuando llegó el momento de partir, Valentina sintió el mismo dolor en el pecho que había experimentado meses atrás, pero esta vez era diferente. Ahora sabía con certeza que Milagro estaba bien cuidado, que vivía en un lugar hermoso, donde tenía espacio para correr y crecer, donde el señor Eusebio y su familia lo trataban con amor. Y más importante aún, ahora sabía que el vínculo entre ellos era inquebrantable, que no importaba cuánto tiempo pasara o cuánta distancia los separara, siempre serían parte el uno del otro. Antes de subir a la camioneta, el señor Eusebio le entregó a Valentina un regalo inesperado. Era un álbum de fotografías que documentaba el crecimiento de Milagro desde su llegada al rancho. En la primera página había una nota escrita con la elegante caligrafía del ganadero que decía: «Para Valentina, la verdadera madre del corazón de Milagro». Estas imágenes son solo un pequeño testimonio del milagro que tú ayudaste a crear. Siempre serás bienvenida en este rancho, y siempre habrá un lugar especial en el corazón de Milagro que pertenece solo a ti. El viaje de regreso fue tranquilo. Valentina iba abrazando el álbum contra su pecho,
mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranjas y rosas. Don Mateo notó que aunque había lágrimas en los ojos de su nieta, también había una sonrisa en sus labios, una sonrisa de paz, de aceptación, de gratitud por haber tenido la oportunidad de ser parte de algo tan especial. Esa noche, de regreso en su pequeño rancho, Valentina colocó el álbum junto a la caja de madera que contenía sus otros tesoros. Antes de dormir, salió al porche y miró las estrellas que brillaban en el cielo infinito. Sabía que en algún lugar bajo ese mismo cielo, Milagro también descansaba, quizás soñando con ella tal como ella soñaría con él. El amor que compartían había trascendido las circunstancias, probando que algunos vínculos son eternos, tejidos con hilos de cuidado, paciencia y un cariño puro que nada ni nadie puede romper. Y en ese conocimiento, Valentina encontró finalmente la paz que su corazón había estado buscando. El milagro no había sido solo el nacimiento de un potrillo, sino el despertar de una niña al poder transformador del amor incondicional.